Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartirles la enseñanza, pero antes que nada iniciaremos con una oración. Señor, te damos gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien a cada uno de nosotros, Señor, y sé tú, Señor, el que nos lleve, Señor, en ese camino de perfección en tu ley, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas cosas nuevas todos los días, Señor, porque podemos leer la Biblia y tener un cierto conocimiento de ella, Señor. Gracias, Señor, por darnos en nuestras manos, Señor, ese manual de vida, Señor. Sé tú, Señor, el que nos haga fortalecernos, Señor. Sé tú el que nos haga permanecer en tu palabra y en tu camino, Señor, y en el llamado que tú tienes para nosotros. Por todo eso te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días, hermanos. El día de hoy yo voy a compartir de la palabra que es de amarnos los unos con los otros. Al final es una palabra que siempre nos la han recordado y creo que es fundamental en la parte del crecimiento de una iglesia. Y no solamente del crecimiento de una iglesia, sino en todo lugar. El estar los unos con los otros es muy importante para poder crecer en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero en este caso no solamente ok, tenemos que trabajar en equipo o tenemos que estar juntos, porque al final cuando nos hablan de qué para ti qué es, no sé, amarnos los unos con los otros, no, pues es que tengo que trabajar en equipo, tengo que este, llevarme bien con mi hermano, con mi hermana, con mis amigos, con mis amigas, con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de una empresa, ¿me explico? Pero aquí la palabra nos dice que es amarnos los unos a los otros. El llevarnos bien significa amarnos los unos a los otros. Al final el amor, el amar, lleva un significado más profundo que una simple amistad. En la palabra de Dios en Juan 13:34 nos dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En este versículo nos habla de cómo Jesús les dice a sus discípulos que se amen los unos a los otros. Al final Jesús solamente estaba de paso en el camino de la tierra. Sin embargo, él sabía, como por ejemplo los papás a los hijos. Los papás saben realmente de las cosas que sus hijos aún batallan. Y lo mismo Jesús sabía de sus discípulos. Y por eso es necesario, ¿no? Decirles, ¿no? Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Al final pone el ejemplo de él mismo. Como yo les comentaba al principio, el llevarse bien o estar bien con una persona no significa que realmente ames a esa persona. El amar a una persona es realmente darle ese cariño y ese afecto. Más allá en un cuerpo de Cristo, más allá de, de como esas personas con las que convivimos, el amar a otra persona no solamente es con esa persona que te llevas bien, no solamente es con esa persona que, ok, es del cuerpo de Cristo, ok, es de la congregación o va a la congregación, no. También es aquellas personas que necesitan de Cristo. El amar a las personas, porque no solamente, o sea, te dice el mandamiento, amaos los unos a los otros. Es amar a cualquier persona, porque al final los unos a los otros pues puede ser cualquiera. Eso significa que cuando estemos en las calles y veamos gente que está mal, gente que necesita de Cristo, también es esa necesidad de amar a las personas. Esa humildad de acercarnos a la gente que necesita de Dios. En Gálatas 5:14 nos dice: porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nos dice un punto importante que creo que todos hemos leído, que tenemos que amar como nos amamos a nosotros mismos. En algún momento hemos tocado este tema de que si no me amo, ¿cómo voy a amar al de al lado? ¿Cómo voy a amar al
atrás, al de enfrente, pero es si yo me amo. Entonces, si una persona X ama mucho a sus hermanos en Cristo, a sus hermanos de sangre, a cualquier otra persona que esté en las calles y así, eso significa una cosa, que se ama a sí mismo. Si vemos una persona que le cuesta trabajo amar a sus enemigos, amar a las personas con las que convive en la congregación, en su trabajo, en donde sea, entonces significa que esa persona no tiene amor propio. En primera de Juan 4:21 nos dice, a nosotros tenemos este mandamiento de él, y nosotros, perdón, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y vuelve y repite, da otra semejanza, ¿no? El que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Si no ama a Dios, si no ama a su hermano, entonces ¿cómo ama a Dios? Esa es la otra parte, ¿no? Si yo digo que tengo un celo por Dios, que mi servicio es para Él y solo para Él, eso significa que de ley o de cajón no me tendría que costar amar a mi hermano con el que convivo todos los días, no solo a él, sino hermano también es aquel que pues, tal vez no te llevas tan bien, ¿no? Podría ser tu enemigo o aquellas personas que están en las calles. ¿Por qué? Porque hay ese celo con Dios, ¿no? Pero si no existe ese amor al otro hermano, entonces eso significa que mi relación con Dios no está bien, porque entonces no estoy obedeciendo un mandato que es fundamental en su ley. En el significado de este mandamiento, que es el amarnos los unos a los otros, no es como tal una opción, sino es un mandamiento, es un mandato que Dios nos ha dado. Es el llegar a ese, a ese punto de amar a esos hermanos, a esos enemigos, a esas personas que quizá nunca hemos conocido, ¿no? A esas personas que de repente te las topas y ellos necesitan de Cristo y necesitas compartirles de la palabra. De ahí también viene el amar a las personas, porque una persona que se queda con el mensaje, con la salvación, o sea, de que, ok, ya me compartieron, pero pues no lo voy a compartir porque por pena, por X o Y razón. Eso significa entonces que no estás teniendo ese amor con la gente, porque mucha gente en el mundo necesita mucho de Dios. Y lo hemos visto y lo podemos ver todos los días, ¿no? En todo lo que pasa con los jóvenes, en todo lo que pasa con los niños, con las personas que ahora ya no se tientan tanto en hacer la maldad en otras personas, en personas que matan todo el tiempo, en personas que roban, en personas que hacen que pueden sencillamente terminar con la vida de alguien sin tener ningún remordimiento. Entonces ahí vemos la necesidad que el mundo necesita, ¿no? Que es a Dios. Sin embargo, si nosotros como cristianos nos quedamos callados, no como cristianos, sino como aquellas personas que tienen la verdad en su corazón, nos quedamos callados, es obvio que entonces no tenemos ese amor por el otro, no tenemos ese amor por el prójimo. Porque si estamos viendo que las almas de los demás están consumiendo por todo el pecado, todo lo que es negativo, entonces es ahí donde nos tiene que crecer ese amor, de decir, no quiero que se consuman sus almas, ¿no? No quiero que el enemigo siga depositando pensamientos negativos, acciones negativas en su vida, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener ese amor por la gente. Sí es importante llevarnos bien con nuestros hermanos porque al final, hermanos me refiero a las personas con las que tenemos en la congregación que estamos, cualquiera donde esté, siempre en nuestra congregación va a haber esas personas que tenemos que considerar nuestros hermanos y tenemos que amarlos para poder crecer. Pero no solamente es eso, sino es tener ese amor al otro, al prójimo, ese amor de, voy a compartir a otras personas que necesitan de Dios. Porque es ahí donde demuestras ese amor. No lo vas a demostrar, tal vez sí lo podemos demostrar ayudando a la gente económicamente o con cosas físicas, pero el regalo más grande que le puedes dar a una persona como signo de tu afecto, de tu amor,
hacia esa persona es compartirle de Dios, es no dejarlo desmayar en las cosas de Dios, es orar por esa persona todos los días, es compartirles de la palabra todos los días hasta que ellos reciban esa raíz que se quede en sus corazones. Ese es el signo más enorme que podemos hacer por las personas, más allá de las cosas materiales. En, en 1 de Juan 3:14, uno antes, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nos explica este versículo que pasamos de muerte a vida los que aman a sus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Por qué? Porque permanece en esa oscuridad. Porque al final es como les decía, ¿no? O sea, si entonces no amas a tu prójimo, no te amas a ti mismo, no amas a Dios, técnicamente el amor no existe en tu corazón. Entonces ahí por eso es lo que dice el versículo. Por eso estás permaneciendo en muerte. Y no es porque, es como una cadenita. Si tú haces una cosa, entonces por ende las otras cosas vienen de filita. Y es lo mismo aquí, ¿no? Pero el mensaje primordial de esta enseñanza es amar a aquellos que aún necesitan de Dios, amar a aquellos o llegar a ese amor que solo podemos conseguirlo de Dios, de tener ese nivel de amar a una persona que jamás has visto en tu vida. Porque creo yo que todos hemos visto este gran ejemplo en muchas personas, de personas que están amargadas, y cuando una persona X se le acerca a esa persona, pues luego existe ese rechazo de esta persona, ¿no? Porque pues al final no hay amor en su vida y está en tristeza y está en en cosas pues malas, ¿no? En pensamientos negativos, y entonces pone esa barrera, ¿no? Rechaza a la persona que se le acerca, cualquier persona, sea niño, sea adulto, sea joven, esa persona lo rechaza, porque es lo que tiene adentro de su corazón. Pero yo sé que en algún momento de sus vidas han visto a una persona que tal vez es cristiana, tal vez conozca de la palabra, o tal vez no sea de la palabra, pero tiene tanto amor en su corazón, o es tan feliz, o se tiene mucho amor propio, que cuando una persona se le acerca, pues no se limita a expresar el cariño, ¿no? No se limita a abrazar, no se limita a sonreír tal vez. He ahí donde reflejamos lo que Dios ha depositado en nosotros. Siempre hablamos de que hay que reflejar al Jesús que tenemos en nuestros corazones, ¿no? Pero pues técnicamente estamos reflejando el amor que Dios depositó en nosotros cuando llegamos a sus pies. Y luego no logramos entenderlo porque pensamos, es que tengo que reflejar lo que Jesús ha hecho en mí. Y empiezas a recordar todo lo bueno que ha hecho en ti y esto y aquello. Y sí está bien, pero todo está enlazado a una sola palabra, es amor. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, estamos sirviendo en su congregación, en la iglesia de Dios, reflejamos amor, porque al final es lo primero que Dios quiso depositar en nosotros, y no es lo que quiso, sino es lo que teníamos que tener. Creo que todos, en el momento que llegamos a los pies de Cristo, es lo primero que Dios nos da, que entendamos que es amor, porque si no entendemos lo que es amor no vamos a poder crecer. Es como nivel 1, el entender qué es el amor y poder experimentar el amor. Porque tal vez unos pensamos que sí lo conocemos, pero realmente no. Tal vez unas personas vienen con un pasado de que nunca tuvieron ese amor de sus padres, de personas cercanas a Él. Y cuando llega a los pies de Cristo, le acobija un amor, ¿no? Y empieza a experimentar ese amor. Y ahí es donde empieza a crecer esa semillita y empieza a escuchar de la palabra y empieza a aferrarse al camino de Dios y empieza a aferrarse al llamado de Dios. Pero todo tiene que ver con una simple palabra, que es el amor. El amor a nosotros mismos, el amor a Dios, que es el celo que tenemos al hacer las cosas de Dios, el amor a nuestros padres, a nuestros hermanos, que es al prójimo realmente. Todo se rodea por amor. Si nosotros no tenemos amor, no somos nada. Es como la fe. Si no tenemos fe,
Entonces, ¿cómo rayos nos vamos a seguir en el camino de Dios si no tenemos fe? Pues obviamente en cualquier batalla vamos a decaer. Es lo mismo con el amor. Es una parte primordial de nuestra vida como cristianos. Y si aún no logramos amar al prójimo al 100%, es hora de darnos el tiempo de orarle a Dios y pedirle esa dirección. Porque al final nadie es perfecto y nadie ama de la noche a la mañana. Y menos aquellas personas que no estuvieron en contacto con ese amor de las otras personas. Entonces es válido que si en algún momento de nuestras vidas no sabemos amar a nuestro enemigo, a nuestro prójimo, es normal. Sin embargo, lo que cambia en nuestras vidas es el querer cambiar esa acción de nosotros. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por este inicio del día, Señor, porque yo sé, Señor, que tú suples nuestras necesidades, porque yo sé que haces lazos fuertes en medio de todas las congregaciones, que yo sé, Señor, que desde hoy preparas a tu iglesia para aquellos servicios los domingos, Señor. Te pido por aquella persona que va a predicar, Señor. Te pido por aquella persona que va a barrer, que va a limpiar, Señor, que va a poner sillas, que va a poder, que va a poner va a danzar, va a poner los carteles. Yo sé, Señor, que tienes el nombre específico de cada una de esas personas que hace labor en tu congregación. Yo sé, Señor, que tienes en tu corazón, Señor, esos nombres de aquellas personas que tienen el celo por servirte, el celo por adorarte, Señor, el celo por hacer de tu servicio una perfección, Señor. Haznos, Señor, esos hijos unidos, Señor, en amor, porque lo único que nos une aquí es el celo por ti, Señor, y el amor que te tenemos hacia ti, Señor. Unge, Señor, a cada una de las congregaciones, Señor, que está en este país. Unge, Señor, a cada uno de esos pastores, Señor, que está de cabeza en este país, Señor. Porque yo sé, Señor, que por medio de cualquier herramienta que tú das, Señor, podemos compartir de tu palabra. No nos hagas callar, Señor, alza nuestra voz, Señor, para poder escucharnos a lo más recóndito de esta tierra, Señor. Por todo esto te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.